Hay momentos en la historia donde un país se encuentra al borde del abismo, mirando directamente al infierno, y debe tomar una decisión que cambiará su destino para siempre. El Salvador enfrentó ese momento. Durante décadas, las pandillas más brutales del continente convirtieron esta nación en el lugar más peligroso del planeta. Madres enterraban a sus hijos semanalmente. Comerciantes pagaban hasta el 40% de sus ganancias a criminales. El Estado había perdido. Pero entonces emergió una estructura colosal que cambiaría todo. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Esta no es una historia de controversia, es la historia de cómo un presidente se atrevió a hacer lo que nadie más tuvo el valor de intentar. Es la historia de cómo 40,000 criminales fueron sacados de las calles y encerrados en la fortaleza más segura de América. Es la historia de cómo un país pasó de ser el más peligroso del mundo a ser el más seguro de la región en solo 2 años. Lo que estás a punto de descubrir es el triunfo más dramático contra el crimen organizado en la historia moderna. Esto es El Relator Oscuro, y esta es la verdad sobre el CECOT que el mundo necesita conocer. Durante décadas, El Salvador vivió bajo el yugo de 2 imperios del terror, la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Estas no eran pandillas callejeras ordinarias. Eran organizaciones paramilitares con estructuras militares sofisticadas, sistemas financieros complejos y un control territorial que superaba al del propio Estado. Generaban millones de dólares mensuales a través de extorsión sistemática, narcotráfico y asesinatos por contrato. Cada tienda, cada bus, cada vendedor ambulante pagaba su renta mensual o enfrentaba consecuencias letales. Las familias salvadoreñas entregaban entre el 20% y el 40% de sus ingresos a estos grupos criminales. Los empresarios cerraban negocios completos porque era imposible operar bajo tal presión. Los maestros abandonaban escuelas en territorios controlados por maras. Los niños eran reclutados a la fuerza desde los 10 años de edad. Negarse significaba la muerte, no solo del niño, sino de toda su familia. El Salvador no era solo peligroso, era inhabitable. Las cifras eran devastadoras. El país registraba más de 6,000 homicidios anuales en una población de apenas 6.5 millones de habitantes. Esto significaba una tasa de homicidios superior a 100 por cada 100,000 habitantes, superando a países en guerra declarada como Afganistán o Irak. Las pandillas controlaban aproximadamente el 70% del territorio nacional. Había barrios enteros donde la policía simplemente no entraba porque sabían que serían emboscados y ejecutados. Las maras habían establecido fronteras invisibles entre territorios de MS-13 y Barrio 18, y cruzar estas líneas imaginarias significaba muerte segura para civiles inocentes. Los salvadoreños vivían en una prisión invisible, incapaces de moverse libremente en su propio país. Pero lo peor era el sistema carcelario. Las prisiones tradicionales como Izalco y Ciudad Barrios no contenían el problema, lo amplificaban exponencialmente. Se habían convertido en palacios fortificados donde los líderes de las pandillas vivían con lujos obscenos. Tenían televisores de pantalla plana, aire acondicionado, prostitutas que entraban libremente, drogas de todo tipo y, lo más crítico, acceso ilimitado a teléfonos celulares, desde donde coordinaban masacres en las calles, ordenaban extorsiones y dirigían el tráfico de drogas con total impunidad. Los guardias penitenciarios mal pagados y constantemente amenazados se convirtieron en empleados de las pandillas. El sistema judicial, infiltrado hasta los huesos, liberaba a criminales peligrosos bajo presión de muerte contra jueces y fiscales. El mensaje era claro: el Estado había perdido completamente el control. Las maras habían ganado. El Salvador era su territorio. Entonces llegó marzo de 2022, el fin de semana que cambió todo. En solo 72 horas, el país registró 87 homicidios. No fue violencia espontánea o desorganizada. Fue una demostración calculada de poder absoluto. Fue un mensaje de las pandillas al gobierno:
Nosotros mandamos aquí. Ustedes son irrelevantes. Pero esta vez encontraron una respuesta que no esperaban. El presidente Nayib Bukele, un líder joven y audaz que había prometido recuperar el país, tomó la decisión más trascendental en la historia moderna de El Salvador. Declaró el estado de excepción y activó la maquinaria completa del Estado contra las pandillas. La Asamblea Legislativa aprobó la medida en tiempo récord. Las fuerzas de seguridad recibieron luz verde para actuar con contundencia total. En las primeras 48 horas, 10.000 pandilleros fueron arrestados. En 3 semanas, 30.000. En 3 meses, más de 40.000 miembros de pandillas estaban bajo custodia estatal. Fue la operación antipandillas más grande y efectiva en la historia del hemisferio occidental. Los líderes que durante décadas habían operado con impunidad fueron capturados en operativos quirúrgicos. Los sicarios que habían aterrorizado comunidades enteras fueron sacados de las calles. Los extorsionadores que habían sangrado a la economía fueron neutralizados. Por primera vez en generaciones, el Estado demostró que era más fuerte que las pandillas. Pero había un desafío logístico monumental. ¿Dónde poner a 40.000 criminales peligrosos? Las prisiones existentes estaban colapsadas y eran el origen del problema. La respuesta fue audaz, ambiciosa y sin precedentes. En un terreno remoto de Tecoluca, a 74 kilómetros de San Salvador, el gobierno de Bukele construyó lo que sería conocido como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. No era simplemente una prisión más grande, era una revolución arquitectónica en seguridad penitenciaria, una fortaleza diseñada con un solo propósito: garantizar que los criminales más peligrosos del país nunca, jamás, pudieran volver a amenazar a la población. El proyecto requirió una inversión masiva de cientos de millones de dólares. Se construyó en tiempo récord, con tecnología de punta y diseño de máxima seguridad. Abarca 166 hectáreas de terreno, protegidas por 3 perímetros de seguridad concéntricos, vigiladas por miles de cámaras de alta resolución y rodeadas por muros de 6 metros de altura. Tiene capacidad oficial para 40.000 detenidos, lo que la convierte en la prisión más grande del continente americano. El 24 de febrero de 2023, el CECOT abrió sus puertas. Los primeros 2.000 pandilleros más peligrosos fueron transferidos en una operación militar impresionante. Las imágenes transmitidas por el gobierno mostraron a cientos de hombres rapados, descalzos, vistiendo únicamente shorts blancos, caminando en filas perfectas con las manos esposadas detrás de la espalda. Fue un mensaje inequívoco al crimen organizado. El Estado había recuperado el control absoluto. El presidente Bukele declaró con firmeza: "Este es el mensaje de este gobierno a las pandillas. Nunca más controlarán este país". El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, lo llamó el monumento a la justicia más grande que hemos construido. Y tenían razón. El CECOT no era solo una prisión, era el símbolo físico de la recuperación de la soberanía nacional. Era la declaración de que El Salvador finalmente había decidido pelear y ganar. El CECOT fue diseñado con un objetivo cristalino: crear un espacio donde los criminales más peligrosos del país fueran completamente neutralizados. Cada decisión arquitectónica, cada protocolo de seguridad, cada regla operativa fue calculada para garantizar que lo que sucedió en las prisiones tradicionales nunca se repitiera. El fracaso del sistema anterior era obvio. Los líderes de las pandillas convertían las cárceles en centros de comando. Desde sus celdas, coordinaban asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas con teléfonos celulares de contrabando. El CECOT fue diseñado para hacer esto absolutamente imposible. La estructura está dividida en 8 pabellones masivos, cada uno funcionando como una prisión independiente dentro de la mega instalación. Esta compartimentalización es estratégica y brillante. Impide que miembros de diferentes pandillas se comuniquen entre sí. Previene la reorganización de jerarquías criminales. Frustra cualquier intento de coordinar motines o violencia interna.
Los miembros de MS-13 están separados de los de Barrio 18. Los líderes están aislados de sus subordinados. La estructura celular de las pandillas, que fue su fortaleza durante décadas, se convierte en irrelevante dentro del SECOT porque no pueden reconstruir esas conexiones. La seguridad externa es impenetrable. 3 perímetros de seguridad concéntricos rodean toda la instalación. El muro exterior tiene 6 metros de altura, construido con concreto reforzado, imposible de escalar sin equipamiento especializado. Torres de vigilancia estratégicamente ubicadas proporcionan líneas de visión completas sobre todo el perímetro. Guardias armados con rifles de asalto patrullan constantemente. Pero la verdadera revolución está en la tecnología. Miles de cámaras de alta resolución, con visión nocturna, cubren cada centímetro del complejo. Sensores de movimiento detectan cualquier actividad inusual instantáneamente. Sistemas de detección de metales identifican objetos contrabandeados, incluso si han sido ingeridos o escondidos internamente. El control de acceso para personal y visitantes es exhaustivo, con múltiples puntos de verificación y protocolos rigurosos. El resultado: desde su apertura no ha habido una sola fuga del SECOT. Ni una. En un país donde las fugas de prisiones eran rutinarias, esto es revolucionario. El régimen interno es estricto, diseñado para mantener orden absoluto y seguridad máxima. Los detenidos permanecen en sus celdas 23 horas y 30 minutos al día. Solo tienen permitido salir durante 30 minutos para caminar por el corredor central bajo vigilancia constante de guardias armados. Durante este tiempo, no pueden hablar entre sí ni hacer contacto visual. Esta restricción no es crueldad gratuita. Es una medida de seguridad esencial para prevenir la comunicación entre pandilleros que podrían estar planeando violencia o intentando reconstruir sus redes criminales. Las medidas de despersonalización son igualmente funcionales. Todos los detenidos son rapados al cero cada 5 días. ¿Por qué? Porque en las prisiones tradicionales, los pandilleros usaban peinados específicos, tatuajes visibles en el cuero cabelludo y otros marcadores para identificar afiliación y rango dentro de sus organizaciones. La cabeza rapada elimina estas señales. Todos visten el mismo uniforme, shorts blancos, sin camisetas, sin zapatos, sin ninguna prenda que pueda ser usada para esconder contrabando o identificar estatus dentro de las pandillas. Las luces permanecen encendidas 24 horas al día. Esto no es tortura, es un protocolo de seguridad estándar en prisiones de máxima seguridad en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Permite a los guardias monitorear constantemente a los detenidos y prevenir actividades ilegales que ocurrirían bajo la oscuridad. Las restricciones de comunicación son absolutas y necesarias. No hay visitas familiares porque en el pasado, las familias eran usadas para contrabandear teléfonos celulares, drogas y mensajes entre líderes de pandillas dentro y fuera de la prisión. No hay llamadas telefónicas porque los teléfonos eran el instrumento principal para coordinar crímenes desde la prisión. No hay acceso a Internet ni medios de comunicación porque estos canales eran explotados para mantener el control criminal. Estas restricciones pueden parecer severas, pero son absolutamente fundamentales para lograr el objetivo central: neutralizar completamente la capacidad operativa de las pandillas. La alimentación es básica pero adecuada: arroz, frijoles, huevos, pasta. Los detenidos comen con las manos porque, como el director de la prisión explicó claramente, cualquier utensilio, incluso una cuchara de plástico, puede ser convertido en un arma mortal. En las prisiones tradicionales, cubiertos improvisados eran usados en asesinatos internos constantemente. La eliminación de utensilios ha reducido la violencia interna prácticamente a cero. Es una medida preventiva inteligente que salva vidas, incluso las vidas de los propios prisioneros. El hacinamiento mencionado por críticos es, en realidad, una estrategia de maximización de capacidad. Cuando el director declaró donde caben 10, caben 20,
estaba describiendo la realidad de gestionar una crisis de seguridad nacional sin precedentes. El Salvador enfrentaba 40.000, luego 60.000, luego 80.000 pandilleros arrestados. La alternativa era dejarlos libres en las calles, asesinando ciudadanos inocentes. El SECOT proporciona la capacidad logística para mantener a estos criminales fuera de la sociedad, protegiendo a millones de salvadoreños. Crucialmente, el SECOT elimina la corrupción que destruyó el sistema anterior. En las prisiones viejas, los guardias mal pagados eran fácilmente sobornados. Los pandilleros pagaban miles de dólares por teléfonos celulares, acceso a visitas conjugales ilimitadas, entrada de drogas y armas. El SECOT implementa protocolos anticorrupción rigurosos. Los guardias son mejor pagados, rigurosamente supervisados y rotados constantemente para prevenir la formación de relaciones con prisioneros. El resultado es un sistema que finalmente funciona como debe, conteniendo criminales no sirviéndoles. El mensaje es claro y ha sido recibido. Los pandilleros que quedan en libertad saben que si son capturados, pasarán el resto de sus vidas en el SECOT, sin lujos, sin teléfonos, sin poder, sin esperanza de fuga. Este efecto disuasivo ha sido fundamental para el colapso de las pandillas en las calles. Los jóvenes que antes veían las maras como fuente de poder y dinero, ahora las ven como un boleto garantizado al infierno del SECOT. El reclutamiento se ha desplomado, las estructuras se han desintegrado. El SECOT no solo encierra criminales, destruye la mística y el atractivo del crimen organizado para futuras generaciones. Los números cuentan una historia que desafía la imaginación. En 2015, El Salvador registró 6.656 homicidios, en una población de 6.5 millones. Esto representaba una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta del mundo. Las pandillas mataban con impunidad absoluta. Los fines de semana promediaban 15-20 asesinatos. Los hospitales públicos no daban abasto con las víctimas de violencia. Las morgues estaban perpetuamente saturadas. Más de 500.000 salvadoreños habían huido del país en la década anterior, buscando refugio en Estados Unidos, escapando del terror. La economía estaba paralizada. El turismo era inexistente. La inversión extranjera evitaba El Salvador como zona de guerra, porque eso era exactamente lo que era, una nación bajo ocupación criminal. Entonces llegó el estado de excepción en marzo de 2022, seguido por la apertura del SECOT en febrero de 2023. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. En 2023, El Salvador registró apenas 154 homicidios en todo el año. Esto representa una tasa de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lean eso de nuevo, de 103 a 2.4 en menos de 2 años. Es la reducción de violencia más dramática y rápida en la historia moderna de cualquier país. El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser el más seguro de toda América Latina y más seguro que Estados Unidos, que tiene una tasa de aproximadamente 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las extorsiones que habían sangrado la economía durante décadas prácticamente desaparecieron. Antes del SECOT, se estimaba que las pandillas extraían entre 500 y 700 millones de dólares anuales de la economía salvadoreña a través de extorsión sistemática. Los comerciantes pagaban renta mensual o cerraban. Los transportistas pagaban por cada ruta. Los constructores pagaban por cada proyecto. Ese flujo masivo de dinero ilícito se evaporó cuando los líderes y operadores de las pandillas fueron encerrados en el SECOT, incapaces de comunicarse con el exterior, incapaces de coordinar las operaciones de extorsión. Los pequeños comerciantes ahora mantienen el 100% de sus ganancias. Los negocios que habían cerrado por presión criminal reabrieron. La economía comenzó a respirar. La transformación social es aún más profunda. Las madres salvadoreñas, que durante décadas vivieron con el terror de que sus hijos fueran reclutados forzosamente por las pandillas o asesinados por negarse, ahora
pueden dormir tranquilas. Los niños caminan a la escuela sin miedo. Las familias salen a los parques los fines de semana, algo que era impensable hace 3 años. Los jóvenes juegan fútbol en canchas que antes eran territorios de pandillas. Las calles que se vaciaban después de las 6 de la tarde ahora están llenas de vida y comercio hasta la noche. Restaurantes, bares, centros comerciales operan con normalidad. El país ha recuperado su vida social. El turismo se ha disparado. En 2023, El Salvador recibió un 30% más de turistas que el año anterior. Playas que eran hermosas pero evitadas por temor a la violencia, ahora están llenas de visitantes internacionales. El gobierno ha lanzado campañas promocionando el país como el destino más seguro de Centroamérica, y los números lo respaldan. Hoteles que estaban al borde de la quiebra ahora operan a capacidad completa. Esto genera empleos, ingresos fiscales y una imagen internacional positiva que durante décadas fue imposible. La inversión extranjera ha comenzado a fluir. Empresas internacionales que nunca habrían considerado El Salvador ahora están explorando oportunidades. Centros de llamadas, manufactura, tecnología, sectores que requieren estabilidad y seguridad finalmente pueden operar en el país. Esto crea empleos formales para jóvenes salvadoreños que antes no tenían opciones más allá de emigrar o unirse a las pandillas. Es un círculo virtuoso. Más seguridad genera más oportunidades económicas, lo que a su vez reduce el atractivo del crimen. Los salvadoreños que habían huido están regresando. Miles de familias que buscaron refugio en Estados Unidos, México u otros países están volviendo a casa porque, por primera vez en sus vidas, El Salvador es seguro. Están trayendo sus ahorros, sus habilidades y su capital humano de vuelta al país. Esta reversión del éxodo es quizás el indicador más poderoso de la transformación. La gente vota con sus pies y están votando por regresar a El Salvador. El apoyo popular a Bukele y al CECOT es abrumador. Las encuestas consistentemente muestran tasas de aprobación superiores al 85%, cifras estratosféricas en cualquier democracia. ¿Por qué? Porque los salvadoreños vivieron el infierno durante décadas, pagaron extorsiones que consumían sus ingresos, enterraron a sus familiares asesinados por pandillas, enviaron a sus hijos al exilio para salvarlos, y durante todo ese tiempo, el Estado no hizo nada efectivo para protegerlos. Entonces, cuando Bukele les dice, neutralizaremos a las pandillas completamente, pero requerirá medidas extraordinarias, la respuesta popular es rotunda. Haz lo que sea necesario, solo danos seguridad. Para entender este apoyo, es fundamental comprender la experiencia vivida. Los críticos internacionales que nunca han vivido bajo el terror de las pandillas pueden hablar abstractamente sobre derechos y procedimientos. Pero para una madre salvadoreña que ya no teme que su hijo sea reclutado o asesinado, el CECOT no es una prisión controvertida, es un salvavidas. Para un comerciante que finalmente puede quedarse con todas sus ganancias, el CECOT no es un problema de derechos humanos, es justicia económica. Para un joven que ahora tiene oportunidades reales de educación y empleo, en lugar de ser forzado a las pandillas, el CECOT no es cruel, es liberación. El debate internacional sobre el CECOT frecuentemente ignora este contexto crucial. Es fácil criticar desde la comodidad de países donde caminar por la calle no conlleva riesgo de muerte. Es fácil hablar de rehabilitación cuando no has vivido en una sociedad donde pandilleros rehabilitados volvían a las calles y asesinaban de nuevo. Los salvadoreños han visto fracasar todos los enfoques progresistas durante 30 años. Han visto programas de prevención que no previnieron nada. Han visto treguas con pandillas que solo fortalecieron a las maras. Han visto sistemas judiciales infiltrados que liberaban asesinos. El CECOT, junto con el estado de excepción, es la primera política que realmente funcionó. Y los resultados son innegables. De 6.000 homicidios anuales a 154. El Salvador ahora es más seguro que Canadá, que España, que Francia. Es un milagro de seguridad pública.
El éxito del Secot no es accidental. Es el resultado de una estrategia integral y meticulosamente ejecutada para desmantelar completamente la infraestructura del crimen organizado en El Salvador. Durante décadas, la MS-13 y el Barrio 18 operaron como corporaciones criminales sofisticadas, con estructuras jerárquicas claras, sistemas de comunicación eficientes y flujos financieros complejos. El estado de excepción y el Secot cortaron sistemáticamente cada uno de estos pilares. La primera fase fue la captura de líderes. En operativos quirúrgicos coordinados, las fuerzas de seguridad identificaron y arrestaron a los cabecillas de ambas pandillas. Estos no eran pandilleros de bajo nivel, eran los estrategas, los financieros, los comandantes que habían dirigido las operaciones criminales durante años desde las prisiones tradicionales. Fueron los primeros transferidos al Secot en febrero de 2023. Las imágenes de 2.000 líderes de pandillas caminando descalzos y esposados hacia sus nuevas celdas enviaron un mensaje devastador al crimen organizado. La era de la impunidad había terminado. Sin sus líderes comunicándose desde prisión, la estructura de mando de las pandillas colapsó inmediatamente. Las células locales que operaban en barrios específicos de repente quedaron sin dirección. No sabían a quién reportar. No sabían qué órdenes seguir. No sabían cómo resolver conflictos internos. La cadena de mando que había funcionado como una máquina bien aceitada durante décadas se desintegró en semanas. Los pandilleros de nivel medio comenzaron a desertar, a entregarse o a huir del país, porque sabían que sin la protección de la estructura eran vulnerables. La segunda fase fue el desarme financiero. Las pandillas dependían de flujos constantes de dinero de extorsión para mantener sus operaciones, pagar a miembros, comprar armas, sobornar oficiales, financiar abogados. Cuando los operadores de extorsión fueron arrestados masivamente y los líderes quedaron incomunicados en el Secot, incapaces de coordinar la recaudación y distribución de fondos, el dinero dejó de fluir. Las pandillas, literalmente, quebraron. Los miembros que quedaban en libertad no recibían pagos, las armas no podían ser reabastecidas, los abogados ya no recibían honorarios. La maquinaria financiera criminal se detuvo por completo. La tercera fase fue la interrupción del reclutamiento. Las pandillas habían desarrollado sistemas de reclutamiento forzoso, especialmente en comunidades pobres, donde jóvenes sin oportunidades eran amenazados, seducidos o coaccionados para unirse. Con la presencia policial intensificada por el estado de excepción y con los reclutadores arrestados o escondidos, el flujo de nuevos miembros se secó. Más importante aún, el Secot cambió completamente la percepción del riesgo. Antes, los jóvenes veían las pandillas como fuente de poder, respeto y dinero. Ahora ven el Secot, 40.000 pandilleros viviendo en condiciones de máxima seguridad, sin esperanza de salida, sin poder, sin gloria. El atractivo de las pandillas se evaporó cuando la consecuencia se volvió tan visible y permanente. La cuarta fase fue la desarticulación territorial. Las pandillas controlaban territorios específicos donde el Estado simplemente no entraba. Estos territorios eran el corazón de sus operaciones. Desde allí coordinaban tráfico de drogas, almacenaban armas, escondían fugitivos. El estado de excepción permitió al ejército y la policía entrar en estos territorios con fuerza abrumadora. Los operativos capturaron a cientos de pandilleros en sus propias bases. Los arsenales fueron confiscados. Las casas de seguridad fueron desmanteladas. Los territorios que durante décadas fueron zonas liberadas del crimen organizado fueron recuperados por el Estado. La policía ahora patrulla libremente. Las comunidades que vivieron bajo ocupación criminal finalmente son libres. El impacto psicológico del Secot es igualmente devastador para las pandillas. En las prisiones tradicionales, los pandilleros mantenían su identidad, su estatus, su poder. Los líderes vivían con lujos
y continuaban dirigiendo sus imperios desde celdas cómodas. El Secot invierte completamente esta dinámica. Los pandilleros pierden sus nombres, sus tatuajes visibles, sus ropas distintivas, su capacidad de comunicación. Son reducidos a números. Esta despersonalización no es gratuita. Destruye la mística del poder criminal. Un líder de pandilla que antes inspiraba terror, ahora es solo un hombre rapado en shorts blancos, comiendo con las manos, sin poder contactar a nadie. El mito del pandillero invencible se desmorona. Los pandilleros que quedan en libertad viven aterrorizados de ser capturados y enviados al Secot. Testimonios de desertores revelan que muchos están abandonando las pandillas, buscando salidas, intentando borrar sus tatuajes, cambiando de identidad. El miedo ha cambiado de lado. Ya no son los ciudadanos quienes temen a las pandillas, son las pandillas quienes temen al Estado. Esta inversión psicológica es fundamental para la sostenibilidad de la seguridad a largo plazo. La coordinación internacional también ha sido clave. El Salvador ha trabajado con Estados Unidos, México y otros países para rastrear y arrestar a líderes de pandillas que intentaron huir internacionalmente. La deportación de pandilleros desde Estados Unidos directamente a custodia salvadoreña, incluyendo su transferencia al Secot, demuestra una cooperación sin precedentes. Estados Unidos, que durante años criticó a El Salvador por su falta de control sobre las pandillas, ahora reconoce el éxito del modelo y colabora activamente en la captura y deportación de miembros de MS-13 y Barrio 18. El Secot también ha tenido un efecto disuasorio regional. Honduras, Guatemala, Nicaragua y otros países centroamericanos que sufren problemas similares de pandillas transnacionales ahora pueden señalar al Secot y decir a sus propios criminales: esto es lo que les espera. Varios países ya están construyendo prisiones modeladas en el Secot. Esta regionalización del modelo multiplica su efectividad porque las pandillas que operan transnacionalmente ahora enfrentan una respuesta coordinada y unificada en toda Centroamérica. Críticos argumentan que sin rehabilitación, los pandilleros eventualmente saldrán más violentos. Pero esta crítica ignora dos realidades fundamentales. Primera, la rehabilitación fue intentada durante 30 años y fracasó completamente. Los programas de reinserción liberaban pandilleros que volvían inmediatamente a las calles y asesinaban de nuevo. Los salvadoreños ya pagaron el costo de ese experimento con miles de vidas. Segunda, el gobierno ha sido claro desde el principio: los pandilleros en el Secot no saldrán. Esta no es una prisión temporal, es permanente, y esta permanencia es precisamente lo que garantiza la seguridad de la población. Los salvadoreños finalmente pueden vivir sin miedo porque saben que los criminales más peligrosos están neutralizados para siempre. El éxito del Secot ha generado un fenómeno extraordinario. Países en toda América Latina están estudiando, admirando y replicando el modelo salvadoreño. Esto no es casualidad. Es el reconocimiento de que, después de décadas de fracaso con enfoques tradicionales, El Salvador finalmente encontró una solución que funciona. Y cuando algo funciona de manera tan dramática y visible, el mundo presta atención. Honduras fue el primero en actuar. Enfrentando sus propias crisis de violencia con pandillas que operan libremente, el gobierno hondureño anunció en 2023 la construcción de una prisión de máxima seguridad, directamente modelada en el Secot, con capacidad proyectada para 20,000 detenidos. El presidente hondureño visitó personalmente el Secot y declaró públicamente su admiración por el modelo. Honduras está implementando su propio régimen de emergencia para arrestos masivos de miembros de pandillas, siguiendo el ejemplo de su vecino. La necesidad de una instalación como el Secot se ha vuelto ineludible para las autoridades hondureñas. Ecuador ha sido otro país clave en observar el modelo. Tras años de que las bandas de narcotráfico y crimen organizado tomaran el control de sus prisiones y desataran masacres carcelarias, el presidente Daniel Noboa ha declarado a estos grupos como terroristas y ha anunciado planes
para construir 2 megaprisiones de máxima seguridad en zonas remotas, directamente inspiradas en la arquitectura y los protocolos del CECOT. Esto demuestra que la estrategia de confinamiento permanente y aislamiento total de la infraestructura criminal es vista como la única vía para recuperar el control estatal. Perú, Colombia y Argentina también han manifestado interés en replicar elementos del modelo salvadoreño. En Perú, el concepto de prisiones de máxima seguridad incomunicadas ha sido propuesto como respuesta al avance de las mafias en las ciudades. En Argentina, la problemática del narcotráfico en Rosario ha llevado a políticos a debatir la necesidad de una respuesta de seguridad similar a la de Bukele. Lo que está sucediendo en Centroamérica es un cambio de paradigma. La región está abandonando los modelos suaves de seguridad financiados por organismos internacionales que fracasaron durante décadas y está adoptando una postura de tolerancia cero y confrontación directa contra el crimen organizado. La principal lección que el CECOT ofrece al mundo es simple. La paz requiere confrontación. Los países de América Latina estaban perdiendo la guerra contra el crimen organizado porque sus élites políticas no estaban dispuestas a pagar el costo político o logístico de encerrar permanentemente a decenas de miles de criminales. Bukele demostró que, con voluntad política, ingeniería estratégica y apoyo popular masivo, es posible desmantelar imperios criminales que parecían invencibles. La crítica internacional, a menudo centrada en la falta de transparencia o el debido proceso en las detenciones, es importante. Sin embargo, no ofrece una alternativa funcional para un país que enfrentaba la extinción social. Los salvadoreños optaron por la seguridad de la mayoría por encima de las consideraciones procesales de criminales que habían renunciado a su humanidad al asesinar, extorsionar y aterrorizar. El CECOT es una respuesta extrema a una amenaza existencial extrema. Y para la población que ahora vive en paz, la efectividad supera con creces la controversia. El Salvador se ha convertido en un laboratorio de seguridad pública para el siglo XXI. La reducción de la violencia no es solo una estadística, es una nueva normalidad que ha liberado la energía económica y social de una nación entera. El CECOT, con su muro de 6 metros y sus pabellones impenetrables, es el recordatorio físico y permanente de que el Estado ha regresado. El mensaje a los criminales es claro: no hay escondite, no hay comunicación, no hay retorno. El legado de la operación CECOT se medirá a lo largo del tiempo, pero sus efectos a corto plazo ya han redefinido la historia moderna de El Salvador y de la región. El CECOT es más que una prisión, es el símbolo de la soberanía nacional recuperada. El desafío actual de El Salvador es transformar la seguridad lograda bajo el estado de excepción en una seguridad institucional permanente. El gobierno está trabajando en reformas legales que codifiquen el rigor del CECOT en el sistema penitenciario regular. Esto incluye la Ley Especial de Control y Prevención de las Pandillas, que busca endurecer las penas y mantener la incomunicación total de los cabecillas de pandillas. La sostenibilidad del modelo también depende de la integridad de su sistema de seguridad. El gobierno ha invertido en un cuerpo de guardias penitenciarios de élite, mejor pagados y con rotaciones estrictas, para prevenir la corrupción que pudrió el sistema carcelario anterior. La tecnología del CECOT, los inhibidores de señal, las miles de cámaras, los protocolos de detección, crea una infraestructura que es inherentemente resistente a la corrupción, porque la vigilancia no depende únicamente del factor humano. Es un sistema diseñado para la falla cero en seguridad y comunicación. Más allá de los titulares de seguridad, el impacto más profundo del CECOT se siente en la economía del ciudadano común. La eliminación de la extorsión no es solo un alivio, es un estímulo económico masivo que inyecta cientos de millones de dólares directamente en los bolsillos de pequeños empresarios, transportistas y vendedores ambulantes. Es capital que antes financiaba el crimen y que ahora se utiliza para inversión, consumo y desarrollo. El país ha pasado de ser un narcoestado controlado por maras
a ser un Estado que promueve activamente el turismo y la inversión extranjera. El bono demográfico de El Salvador se ha liberado. Los jóvenes, que antes tenían como opciones la migración, la muerte o la mara, ahora ven un futuro en su propio país. El gobierno está invirtiendo los dividendos de la seguridad en educación, infraestructura y programas deportivos para llenar el vacío que las pandillas dejaron en las comunidades. Se trata de una estrategia de contención plus prevención. La contención brutal de los criminales actuales en el SECOT y la prevención social para las futuras generaciones. El Salvador, que una vez fue sinónimo de guerra civil y violencia de pandillas, ahora se sienta en la mesa global como un caso de estudio. Líderes de todo el mundo, desde Asia hasta Europa del Este, han mostrado interés en la rapidez y efectividad de la operación. El SECOT ha demostrado que la respuesta a la violencia criminal endémica no es necesariamente más dinero en programas sociales fallidos, sino la aplicación implacable del monopolio estatal de la fuerza. Para los millones de salvadoreños que caminan libremente por sus calles, el SECOT es un recordatorio de que la libertad no es gratuita. Su existencia es la garantía de que el terror no regresará. Es la fortaleza que guarda su nueva paz. Esta es la historia del Centro de Confinamiento del Terrorismo, el SECOT, una instalación polémica para algunos, pero un santuario de justicia para la gran mayoría de los salvadoreños. Vimos cómo la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 llevaron a una nación al colapso, convirtiendo sus prisiones en sus centros de mando. Vimos cómo un fin de semana de terror desató la respuesta más audaz, el estado de excepción y la construcción de una fortaleza sin precedentes. Hoy el SECOT alberga a los criminales más peligrosos del hemisferio, aislados, neutralizados y sin capacidad de sembrar el terror. Los resultados son innegables. Una tasa de homicidios que cayó del infierno a la civilización. Un país que respira economía, turismo y sobre todo paz. El Salvador se atrevió a hacer lo que nadie más quiso, enfrentar al mal con una fuerza superior. El SECOT es la promesa de un presidente a su pueblo. Nunca más volverán a vivir con miedo. Es la prueba de que incluso en el abismo, una nación puede encontrar la fuerza para levantarse y construir su propia fortaleza de seguridad y esperanza. Esto fue El Relator Oscuro, la verdad sobre el triunfo más dramático contra el crimen organizado en la historia moderna, la verdad sobre la fortaleza que salvó una nación.